Saúl desobedeció a Dios, pero aún así se atrevió a ofrecer algo a Dios. Y esta es exactamente la misma situación en todo el universo. La gente ofrece algo a Dios para servirle y al mismo tiempo a ellos no les importa Dios, no obedecen a Dios ni les importa el propósito de Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida de 1 Samuel, llegamos al capítulo 13 para continuar hablando acerca de la historia del rey Saúl. El pueblo de Israel se encontraba en una condición baja y sus enemigos lo acechaban. Ellos se habían apartado de Dios tanto en sus corazones como en sus acciones. Por tanto, tenían temor de que Dios ya no los cuidaría ni los protegería. Así que le pidieron al profeta Samuel que les diera un rey como lo tenían las demás naciones para que los protegiera. A Samuel le desagradó mucho esa petición y entonces buscó al Señor respecto a este asunto. El Señor le concedió al pueblo lo que pedían e instruyó a Samuel para que ungiera a Saúl como el primer rey sobre Israel. Al principio parecía que Dios estaba del lado de Saúl y le concedió la victoria sobre los amonitas que eran enemigos de Israel. Pero a medida que pasó el tiempo, cada vez se hizo más y más evidente lo que había en el corazón de Saúl. Él no estaba interesado en establecer el reino de Dios, sino en edificar su propio reinado o monarquía dentro del reino de Dios. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca de la historia de Saúl en un mensaje que se titula La historia concerniente a Saúl, parte 3, Derrota a los filisteos. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado una vez más a Guido Olivares. Gracias por regresar al programa. Me alegra regresar al programa. Quisiera decir algo acerca de lo que usted mencionó en la introducción. El pueblo de Israel pidió un rey y Samuel no estaba contento con eso, ni tampoco Dios. Como cristianos que somos, debemos ser muy cuidadosos respecto a lo que pedimos. Queremos que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y no su voluntad permisiva. Quizás eso no sea lo mejor para nosotros. El Señor complació a los israelitas en su deseo de tener un rey, pero a la postre eso le causó muchos problemas. Pues bien, en este mensaje aprenderemos algunas lecciones espirituales que nos ayudarán en la vida cristiana a fin de que podamos andar en el camino de la vida para llevar a cabo el deseo del corazón de Dios. Pienso que este mensaje será de gran ayuda para todos nosotros. Así es, Guido. Es interesante que usted mencionó estas dos frases, la perfecta voluntad de Dios y su voluntad permisiva. De hecho, fue por la perfecta voluntad de Dios que Él les concedió tener un rey apropiado en Israel, ya que finalmente Dios estableció a David y la descendencia que traería a Cristo a la tierra. Y esto fue algo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Pero, debido a que el pueblo de Israel pidió reiteradamente un rey, no a la manera de Dios, sino rechazando de manera implícita a Dios como rey de Israel, eso fue lo que disgustó mucho a Dios y también a Samuel, ¿verdad? Exactamente, Víctor. Y respecto a esto, en nuestra comunión con el Señor, algunas veces la respuesta que Él nos da también está condicionada a su tiempo. Por tanto, necesitamos tener una comunión íntima con el Señor y decirle, Señor, deseo que se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Amén, Guido. Esa debe ser nuestra oración. Bueno, aquí tenemos una serie de eventos. Jehová permitió que Saúl fuese ungido como rey y luego tuvo que enfrentarse con 3 enemigos de Israel. Inicialmente fueron los amonitas.
Puesto que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, todo parecía indicar que él era uno con Dios y por eso obtuvo su primera victoria con mucha humildad. Incluso trató de glorificar el nombre del Señor de manera magnánima, lo cual capturó el corazón del pueblo. Parecía que Saúl era la persona correcta que había aparecido en el momento correcto. Pero en la segunda batalla contra los filisteos se abre otra ventana hacia el ser interior de Saúl. A medida que la historia se desarrolla, podemos ver que su corazón no era puro, sino que estaba buscando algo para sus propios intereses. Leamos entonces algunos versículos del capítulo 13. Por el contexto de este pasaje de las Escrituras, parecería que Samuel y Saúl habían hecho una cita para encontrarse, y que Samuel como sacerdote haría una ofrenda delante de Jehová antes de que Saúl enfrentara a los enemigos en batalla. Quizás Samuel determinó esperar un poco más, o quizás Dios lo detuvo, pues llegó tarde a la cita. Es aquí donde tomamos la lectura del capítulo 13, porque lo que sucede aquí es muy crítico para comprender el trasfondo de este mensaje. En los versículos 8 al 12 dice lo siguiente: Y él esperó 7 días hasta el tiempo señalado por Samuel, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se dispersaba abandonando a Saúl. Entonces dijo Saúl: Traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel llegaba. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Cuando vi que el pueblo se dispersaba abandonándome, que tú no llegabas al tiempo señalado y que los filisteos se congregaban en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos sobre mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, a ofrecer el holocausto. Pues bien, en este pasaje hay mucho que decir, así que vayamos a Witness Lee para escuchar el primer segmento del mensaje. Adelante. Estos dos mensajes are all on Saul's conquest. tratan de las conquistas de Saúl. En primer lugar, Saúl conquistó a los amonitas. Ahora, él tuvo otro trabajo, que era conquistar a un enemigo mucho más fuerte, los filisteos. Ambas conquistas le dieron la oportunidad a Saúl para hacerse famoso. Después de su primera conquista, él se comportó de una forma muy suave, muy buena. Fue muy humilde y amable. Pero en la segunda, la cola del zorro salió. Él se comportó de tal manera que perdió su reinado. La intención de Samuel, según el corazón de Dios, era edificar el reino de Dios en la tierra. Pero la intención de Saúl era edificar una monarquía para sí mismo, dentro del reino de Dios. Saúl pensó que esto era posible, pero en realidad es imposible. En esa guerra se expuso la verdadera intención de Saúl. ¿Y cuáles eran sus intenciones? Sus intenciones eran actuar por sí mismo para edificar su propia monarquía. Y esto se constituyó en una desobediencia de Saúl. Él fue desobediente, pero aún así se atrevió a ofrecer algo a Dios. Y esta es exactamente la misma situación en todo el universo. La gente ofrece algo a Dios para servirle, y al mismo tiempo, a ellos no les importa Dios. No obedecen a Dios, ni les importa el propósito de Dios. Saúl desobedeció a Dios, y aún así se quejó. Culpó a Samuel por no haber venido en el tiempo señalado. Necesitamos darnos cuenta que la ira de Samuel era la ira del Dios en funciones. Cuando estamos bajo el Dios en funciones, no tenemos libertad para hacer lo que querramos. Aparentemente Samuel cometió una equivocación porque él llegó tarde a la cita con Saúl. Pero de hecho, esa demora
expuso a Saúl. La desobediencia de Saúl hizo que él perdiera su reinado. Guido, si examinamos esta historia conforme a nuestra comprensión natural, difícilmente podremos ver algo malo. La situación era crítica, los filisteos se estaban organizando en contra de Saúl, el pueblo se había dispersado y era necesario hacer algo. Por eso Saúl tomó la iniciativa de ofrecer un holocausto al Señor. Pero el contraste con Samuel, una persona que estaba interesada únicamente por el corazón de Dios, hizo que Saúl quedara al descubierto en cuanto a sus tendencias naturales. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan crucial? La lección que podemos aprender aquí es, ¿cuál es la motivación de nuestro servicio? Aquí hay 2 puntos primordiales. En primer lugar, cuando servimos al Señor, jamás debemos hacer algo por nosotros mismos, ni por nuestro propio esfuerzo, ni por nuestra propia habilidad, ni tampoco por nuestro propio poder. Debemos hacerlo todo por el Espíritu. En Filipenses 3:3, Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y no tenemos confianza en la carne. Eso significa que en nuestro servicio a Dios necesitamos eliminar nuestra carne. En segundo lugar, en nuestro servicio al Señor no debemos tratar de hacernos famosos. Cualquier cosa que hagamos debe ser para la gloria de Dios, para la expresión de Dios y para la manifestación de Cristo. En 2 Corintios 4:5, Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Cuando servimos al Señor, jamás debemos predicarnos a nosotros mismos, ni tampoco promovernos. Siempre debemos predicar a Cristo Jesús como nuestro Señor. En Números 18 se utiliza la expresión la iniquidad del santuario, lo cual significa que en nuestro servicio al Señor es posible que pequemos en contra del Señor. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues bien, si oramos al Señor antes de hacer cualquier cosa, lo evitaremos. Debemos decirle, Señor, quiero que todo lo que yo haga provenga de ti como la fuente. El Señor no solo debe ser nuestra fuente, sino también el medio, nuestra habilidad, nuestro poder y nuestra fortaleza. Todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Es muy crucial que en Romanos 11:36 Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo se aplica a nuestro servicio y nos salva de cometer la iniquidad, de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y de tratar de hacernos famosos. Amén, Guido. Hemos mencionado que Saúl intentó edificar su propio reino o monarquía dentro del reino de Dios, pero eso simplemente causó que Saúl perdiera el reinado. En cuanto a esto, los versículos 13 y 14 del capítulo 13 de 1 Samuel dicen lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había mandado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no perdurará. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, a quien Jehová ha designado como príncipe sobre su pueblo, pues tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sin duda, son unas palabras muy sobrias. Escuchemos de nuevo a Winnesley. We have to learn that lesson. Necesitamos aprender la lección. Why Samuel was so strict? ¿Por qué Samuel fue tan estricto con Saúl? It seems to me that disobedience was not a big one. A mí me parece que la desobediencia de Saúl no era muy grande. Pero Samuel ya se había dado cuenta de que Saúl aprovecharía la oportunidad, tomaría ventaja a fin de usurpar la designación que había sido hecha por Dios.
Aunque Dios sí había designado a Saúl, su verdadera intención era usurpar dicha designación para edificar su propia monarquía dentro del reino de Dios. El reino de Dios, el cual es el cuerpo de Cristo en la tierra, es solamente uno, es único. Pero lamento decirlo, siempre existe la tendencia de edificar una monarquía dentro del reino de Dios. Esto nos indica que no es una obra pura para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el reino de Dios. Esa es una obra que algunos hacen por sus intereses, y la obra de Saúl fue edificada para cumplir ciertos intereses personales. Pablo nos dice en sus epístolas que él enseñaba lo mismo en todas las iglesias. Él instruyó a todas las iglesias de la misma manera, exactamente lo mismo que hizo Samuel. Samuel les dijo al pueblo que ellos estaban siguiendo las costumbres de las naciones, así que él recitó al pueblo de Israel las leyes del reino. Moisés les había dado las leyes, pero ellos no estaban constituidos de ellas, así que necesitaban ciertos mandamientos, ciertos estatutos de cómo podrían practicar la vida del reino. Esto fue llevado a cabo por Samuel. Al final del capítulo 10, Samuel les anunció los estatutos, la constitución, la práctica, las costumbres, el comportamiento que debían observar, las ordenanzas y las reglas de cómo implementar el reino de Dios sobre la tierra. Guido, regresemos de nuevo al punto de edificar una monarquía dentro del reino de Dios. Escuchamos que Winnesley relacionó esta historia con los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento en cuanto a la práctica apropiada de la vida de iglesia. ¿Qué tal si usted nos dice cuál es la aplicación de esto para nosotros según el ejemplo de Saúl? Creo que necesitamos ver esto como creyentes neotestamentarios para que podamos aprender las lecciones espirituales apropiadas. En 1 Corintios 3:12, Pablo dice que cuando edificamos la iglesia, debemos ser cuidadosos con los materiales que edificamos y que no debemos edificar con madera, hierba y hojarasca. En lugar de ello, debemos hacerlo con oro, plata y piedras preciosas. Sabemos en la tipología que Pablo usa que edificar con oro, plata y piedras preciosas significa edificar con el propio Dios triuno, como el elemento y la sustancia de la edificación de la iglesia. El oro significa la naturaleza divina del Padre. La plata significa la obra redentora de Cristo y las piedras preciosas significan la obra transformadora del Espíritu. Necesitamos estar constituidos de oro, plata y piedras preciosas, ser transformados con el Señor como el elemento, y también necesitamos ministrar a Cristo como la realidad del Dios triuno en las personas para la edificación de la iglesia. Pero no debemos edificar con madera, hierba y hojarasca. ¿Qué significan estos tres materiales? La madera significa nuestra naturaleza humana. La hierba significa nuestra carne y la hojarasca es algo sin vida. Pues bien, si tenemos una motivación impura para edificar algo para nosotros mismos, en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, estaremos edificando algo que tiene nuestra naturaleza humana, nuestra carne y algo que no tiene la vida divina. Si buscamos nuestra propia gloria, todo eso será quemado. Por eso necesitamos orar así: Señor, no quiero edificar algo para mí mismo, con cosas de mi yo, dentro de la iglesia. Quiero ser constituido contigo. Quiero ser lleno de tus riquezas y quiero impartirlas en tu pueblo para tu edificio y para tu gloria. Amén. Gloria al Señor. En 1 Corintios 12:12, Pablo dice:
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Puesto que existe un solo cuerpo, por ende, debe haber una sola obra de edificación en el cuerpo. En la economía de Dios, no hay espacio para que nosotros hagamos nuestra propia obra edificadora usando el cuerpo como nuestra sombrilla. ¿Verdad, Guido? Exactamente, Víctor. Existe un solo cuerpo y la sustancia y el elemento del cuerpo deben ser el propio Cristo. Por tanto, siempre debemos estar orando: Señor, no quiero nada de mí mismo en la edificación. Eso sería un elemento extraño. El único elemento que no es extraño para el cuerpo es Cristo mismo. Así es. Bien, escuchemos a Witness Lee en el segmento de conclusión de este estudio vida de Primera Samuel. Adelante. We are of the same body, Somos un solo cuerpo testifying the same Christ. que testifica al mismo Cristo. And we praise and we announce. Y nosotros predicamos, anunciamos, amonestamos y enseñamos a las personas una por una respecto al Señor. No enseñamos teología, no enseñamos las enseñanzas de Martín Lutero, no enseñamos las enseñanzas de Calvino, sino que enseñamos a Cristo según se revela en este libro santo. No tenemos diferentes enseñanzas, ni tenemos testimonios diferentes. Si ustedes me preguntan acerca del bautismo, les respondería: por favor, olvídense del bautismo, solo acuérdense de Cristo. Our unique dictionary is one word. Nuestro diccionario único consta de una sola palabra: Christ, 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 Christ. Cristo, 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 Cristo. From the first page to the last page, one word, Christ. Desde la primera hasta la última página es solo Cristo. You go to our dictionary to get baptism, there's no Si ustedes baptism. buscan en nuestro diccionario acerca del bautismo, no lo encontrarán. Pero nosotros sí bautizamos a las personas. We are for what? ¿Pero por qué estamos aquí? Por Cristo. Christ for what? ¿Cristo para qué? Christ for your monarchy? ¿Cristo para nuestra propia monarquía? No. Christ for what? Entonces, ¿Cristo para qué? Para el reino de Dios. What is the kingdom of God? ¿Y qué es el reino de Dios? La iglesia. What is the church? ¿Y qué es la iglesia? There we go. El cuerpo de Cristo. We are for the kingdom of God. Nosotros somos para el reino de Dios. And the kingdom of God is just a body. Y el reino de Dios es simplemente el cuerpo de Cristo, que es la única iglesia de Dios. Hallelujah for this. Aleluya por esto. ¿Por qué se ha dividido tanto la cristiandad? Se han dividido por causa de diferentes prácticas. Cuando yo era joven, yo estaba a favor del bautismo por inmersión. Y no me gustaba hacerlo en la casa, sino que los llevaba al río. Entonces la gente venía y me argumentaba y me decía: entonces tendremos que ir al río Jordán. Entonces yo le discutía que si aún se fuesen al río Jordán, no sabrían el sitio exacto donde Jesús había sido bautizado. Olvídense de eso. Somos un solo cuerpo de Cristo. Guido, es muy importante ser muy cuidadosos al escuchar lo que dice Witness Lee, porque si sacamos las cosas del contexto, es fácil malinterpretarlas. Muchas veces lo escuché hablando de manera muy elevada acerca de Martín Lutero y Juan Calvino. Adicionalmente, él practicaba el bautismo. Pero el contexto de lo que el hermano Lee habló en el segmento anterior era para enfatizar una carga que había en lo profundo de su ser. ¿Puede explicarnos este punto? Me encanta que en nuestro diccionario solo hay una palabra: Cristo. Y si pudiéramos preguntarle a Martín Lutero, él estaría de acuerdo en un 100%. El punto clave es que en las verdades que predicamos y las prácticas que llevamos a cabo según el Nuevo Testamento, nuestro enfoque
nuestra meta, nuestra sustancia y nuestro todo es el propio Cristo. En 2 de Corintios 2:10, Pablo dice que incluso al perdonar a un hermano, lo hacía en la persona de Cristo. Y en el mismo libro, en 11:2, dijo a los corintios que su carga era presentarlos a Cristo. Nuestro ministerio de la palabra de Dios debe ser para conducir las personas a Cristo y para que ellas lo amen como su esposo. Creo que este mensaje hará que muchas personas digan: Señor Jesús, te amo, donde quiera que se encuentren. La carga de Pablo era ver a Cristo, ganar a Cristo, ser hallado en Cristo, conocer a Cristo y aferrarse a Cristo. Siempre que nuestro enfoque sea Cristo, disfrutemos a Cristo y seamos llenos de Cristo. Eso edificará el cuerpo de Cristo y seremos salvos de nuestra ambición de querer edificar una monarquía. Quisiera animar a todos los que nos escuchan a ir en pos de Cristo, a ganar a Cristo y a ministrar a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Esta ha sido una muy buena palabra de conclusión. Damos gracias al Señor por hablarnos claramente esta palabra, a fin de que nosotros vayamos en pos de Cristo, ganemos a Cristo y ministremos a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a usted, Guido, le agradecemos mucho su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gran privilegio participar en este programa. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.